Alimento diario. Serie y será predicado este Evangelio del Reino. Volumen 4. El plan de la salvación divina. Autor Pedro Don. Semana 2, día domingo. Lectura bíblica, Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Y Juan capítulo 3, versículos 14 al 15. Leemos y disfrutamos con oración. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor Jesús, porque las armas, sí, estas son las armas de nuestra milicia, Señor Jesús, no son carnales. Las armas de nuestra milicia, Señor Jesús, no son carnales, sino poderosas. Señor Jesús, que nuestras armas siempre sean basadas en tu Espíritu, armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Señor Jesús, en esta hora oramos para la destrucción de todas las fortalezas por el Espíritu de Dios, Señor Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Hoy presentamos: Dios solucionó el problema del pecado. Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y para liderarlos en la travesía por el desierto. Entre todo el pueblo, la primera generación estaba acostumbrada a la vida en Egipto. Era desobediente y también era incrédula. Esa generación murmuraba, se quejaba, no veía los caminos del Señor, ni acataba el liderazgo de Moisés. Actuaba con rebeldía hacia el siervo del Señor. En los paseos turísticos en Israel, los guías turísticos afirman que el maná tendría el sabor del alimento que se deseaba comer. Aún así, el pueblo no agradecía a Dios por el maná que lo sustentaba, llamándolo pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números capítulo 21, versículos 6 al 9. Solo bastaba con mirar a la serpiente de bronce para ser sanado. Señor Jesús, esa serpiente de bronce representa a nuestro Señor Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús. Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. El Señor Jesucristo fue a la cruz. Él fue levantado y puesto en un asta. Él es la serpiente de bronce. El bronce se refiere al juicio de Dios. Cristo fue aprobado en el juicio de Dios. La serpiente de bronce tenía la forma, la semejanza, pero no tenía la naturaleza ni el veneno de la serpiente. El Señor Jesús vino en semejanza de carne, pero sin pecado. Cristo no tenía el veneno de la serpiente, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¡Aleluya! Romanos capítulo 8, versículo 3. La carne debilita a la ley, y ésta no puede tratar con la carne. Pero el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino en semejanza de carne pecaminosa, sin pecado, para tratar con ella. Señor Jesús. Veamos ahora una ilustración para comprender mejor este asunto. La primera figura es una circunferencia. Esta representa la semejanza de carne de pecado. Jesús nació de María, recibió la semejanza de la carne de pecado, pero sin pecado. Eso ocurrió para que cuando Él fuera a la cruz, llevase consigo no solo la semejanza de la carne de pecado, sino también el pecado. Por eso este primer círculo, circunferencia, es de color blanco, pero por alrededor tiene una línea ploma que representa el cuerpo del Señor. En la segunda figura vemos la misma circunferencia de color gris. Sin embargo, esta fue llenada en su interior con el color negro, que representa al pecado. El Señor Jesús es el contorno de la circunferencia, ploma o gris. Él tiene la semejanza, pero no tiene el pecado. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, llevó consigo el pecado. El enemigo de Dios cayó en la trampa. Cristo vino en la forma de semejanza de carne de pecado. En la tercera figura, la circunferencia, su borde es gris, completada con el color negro, fue puesta en la cruz. Aquí tenemos la circunferencia y detrás de ella tenemos una cruz. Con eso ocurrió algo grandioso. Dios condenó en la carne al pecado. De esa manera, Dios solucionó el problema eliminando el pecado. ¡Aleluya! Todo aquel que mira a la serpiente de bronce es sanado. Fuimos mortalmente picados por la serpiente. La naturaleza de la carne pecaminosa fue inyectada en nosotros. Por eso no podíamos vencer la carne. Pero, gracias a Dios, al mirar a Cristo, al mirar a nuestro Señor Jesucristo crucificado, fuimos redimidos. ¡Aleluya! Al creer, Dios nos regeneró. Nacimos de arriba, ahora somos de lo alto. No tenemos más relación con la carne pecaminosa.
Hoy nosotros podemos vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Que el Señor abra nuestros ojos para ver que el hombre fue creado de manera especial, mediante el soplo divino, mediante el soplo de Dios. Y nuestro nuevo nacimiento también vino de arriba. ¡Aleluya! No hay razón para vivir en la carne. No hay razón para vivir en la esfera terrenal. No nos dejemos llevar por nuestros pensamientos. El enemigo se esconde en nuestros pensamientos y fácilmente puede corromper nuestra mente. Pues ahora declaremos la guerra contra el enemigo. Vivamos en el Espíritu y usemos como arma espiritual la poderosa y permanente palabra de Dios para vencer al enemigo. Alabado sea el Señor. Alabamos su palabra. Jesús es nuestro Señor. Pregunta para hoy: ¿cuál es la relación entre Cristo y la serpiente de bronce hecha por Moisés en el desierto? Sean todos muy bendecidos.